Los cristianos también se deprimen. Ese es el título de un libro escrito por un autor llamado David Murray. Los cristianos también se deprimen. La vida cristiana, hermanos, no consiste en algo meramente plano. Tampoco consiste en un gozo exacerbado que permanece todo el tiempo en nuestros corazones. No, la vida cristiana es caracterizada por la lucha. Hay aflicción, hay gozo, hay tristeza, hay alegría, hay tropiezos, hay victorias. El libro de los Salmos está plagado de esta realidad, hermanos. Vemos en el libro de los Salmos la manifestación de la vida de Dios en el alma del hombre, la experiencia de los creyentes, de los cristianos, en sus altas y en sus bajas. Job mismo es una ilustración de esta realidad. Y en este capítulo que acabamos de leer encontramos a un hombre que según Santiago capítulo 5 estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, aludiendo incluso al estudio que teníamos por la mañana. Elías había experimentado cosas realmente extraordinarias, hermanos. Un hombre poderosamente usado por Dios. Él oró y no hubo lluvia durante más de 3 años. Vio una respuesta a su oración de una manera particular, gloriosa. Oró pidiendo juicio y este juicio vino sobre la nación, sobre el pueblo de Israel. Fue sustentado durante todo ese tiempo en casa de una viuda, viendo milagrosamente la mano de Dios proveyendo en ese hogar para su propio sustento y el de aquella familia. Vio a un pequeño resucitar de entre los muertos. Acudió a donde aquel rey perverso, Acab, y se enfrentó a 850 hombres, profetas, paganos. Vio una manifestación gloriosa de Dios al responder a su oración y consumir el holocausto. Vio fuego descender del cielo. Pero este hombre es el mismo hombre del capítulo 19 y lo vemos en un estado de depresión, de una profunda tristeza. Una vez habiendo contemplado este milagro, habiendo visto la victoria del Dios eterno en contra de estos seguidores de dioses vanos, paganos, de ídolos falsos, esta mujer Jezabel lo amenazó con quitarle la vida. Así como has hecho a mis profetas, Elías, ay de mí, si no te encontrarás tú también el día de mañana en la misma condición. Y este hombre que había experimentado un valor particular para enfrentarse a esos 850 profetas de Baal, esos hombres paganos, salió huyendo temeroso de esta mujer. Y trató de huir lo más lejos posible. Se fue al desierto, un lugar en donde difícilmente lo encontrarían porque el mismo viento borraría sus huellas. Y no solamente salió temeroso, pero comenzó a entrar en ese estado de depresión, deseando incluso quitarse la vida o perder la vida en un sentido. Algo paradójico, porque si eso es lo que quería, debería haberse quedado ahí. Pero él comenzó a experimentar esta sensación, este cúmulo de emociones que nosotros los seres humanos solemos experimentar y que aún los cristianos también podemos llegar a experimentar, hermanos. Por eso es que este autor escribe ese libro para argumentar que el cristiano también es uno que puede llegar a deprimirse. Los ministros, los pastores, pueden llegar a experimentar lo que se le llama el burnout. Ese desánimo profundo.
causado por diferentes razones, la carga de trabajo, las diferentes necesidades que tiene que atender, las luchas que escucha constantemente de otros. Los pastores también llegan a experimentar esta clase de emociones. Los cristianos podemos llegar a deprimirnos, y en Elías vemos a un creyente en estado de depresión, caminando por el desierto. Se nos dice que se tumbó en un lugar, debajo de un enebro, deseando morirse, pidiendo al Señor: Señor, quítame la vida. Yo no soy nada, no soy nadie, no soy mejor que mis padres. Y entonces el Señor empezó a tratar particularmente con este siervo. Le dio descanso, al despertar le dio comida. Un ángel se le aparece, lo exhorta y lo llama: levántate, come, porque largo camino te resta. Se nos dice que después de aquella comida anduvo durante 40 días y sus noches por el desierto hasta llegar al monte Horeb. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí, el monte en donde Moisés recibió la ley de Dios. Se nos dice también en el pasaje que al llegar a ese monte, el versículo 9, se metió en una cueva. El hebreo ahí usa un artículo definido, podría traducirse más correctamente: allí se metió en la cueva. Y muchos comentaristas creen que fue el mismo lugar en donde Moisés se encontraba cuando Dios se le manifestó de una manera muy particular. Muchos están de acuerdo en que es exactamente el mismo lugar al que llegó Elías después de ese peregrinar de 40 días, 40 noches, y al estar en ese lugar vuelve a quejarse delante de Dios, invocando el juicio del pacto por causa de lo que el pueblo estaba haciendo, porque ahí Dios se acerca y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10, él responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, Señor. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y Señor, soy el único que queda. ¿Qué hay del juicio que tu pacto enseña que se ha de cernir sobre el pueblo rebelde e infiel? Elías quejándose. Y hermanos, un paréntesis en esto. A menudo nuestra forma de pensar cuando nos encontramos en tristeza, en depresión, en desánimo, es equivocada. Es subjetiva, porque se sustenta en la forma en la que nos sentimos, en nuestras emociones. Vemos eso en Elías. Él decía: Señor, soy el único que queda. Pero sus pensamientos estaban gobernados por sus emociones, por sus sentimientos. Cuán equivocado estaba. Y Dios va a tratar de forma más particular todavía. Pero antes de meditar un poco en este punto, simplemente recordemos que es bueno que el Señor nos lleve a esa condición muchas veces. Es bueno que Él nos recuerde cuán débiles somos. Es bueno que después de que en ocasiones podemos ver su gloria, seamos humillados de esta manera. Elías podría haber comenzado a tender al orgullo, a la jactancia, a creer que él estaba haciendo alguien o estaba haciendo algo por sí mismo. Todas estas cosas que había experimentado. Pero Dios estaba tratando con su siervo para recordarle: Elías, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Hermanos, la vida cristiana a menudo es importante que seamos llevados a ese punto de humillación, a ese momento de desánimo, ese tiempo de experimentar nuestra profunda debilidad, nuestra verdadera miseria. Y seamos recordados que no podemos descansar en nada ni en nadie más, sino en el poder y en la gracia de nuestro Dios. Eso fue lo que le dijo a Pablo cuando
le declaró, bástate mi gracia, porque es en tu debilidad que se va a manifestar mi poder. Es bueno, hermanos, que en ocasiones seamos pasados por ese proceso de humillación, por ese tiempo desértico. Pero lo glorioso es que nuestro Dios no nos deja allí. Estando este hombre, este Elías, en esa cueva, en la cueva, Dios comenzó a revelarse de manera sobrenatural. Se nos dice que primero hubo un fuerte viento. Él llamó a Elías, sal de ese lugar. Y yo creo que no salió en ese momento, por lo que nos expresa después el versículo 13. Pero de pronto comenzó a escuchar ese fuerte sonido, chocando contra las rocas. Un sonido ensordecedor. Pero el texto nos aclara que tras ese viento Dios no estaba allí. Posteriormente a eso seguramente comenzó a palpar, a sentir cómo se movía, se cimbraba aquel monte. Un fuerte terremoto siguió aquel fuerte viento. Pero el texto nos dice que Dios tampoco estaba allí. Y tras eso seguramente comenzó a experimentar un calor abrasador porque un gran fuego comenzó a encenderse. Pero una vez más, tras esa manifestación sobrenatural, el texto nos dice que Dios tampoco estaba allí. Y de pronto todo se volvió en calma. Y el pasaje nos dice que hubo un silbo apacible. O como lo traduce la King James, un silencio quieto. Y es entonces que Elías sale con el rostro cubierto con su manto, poniéndose a la entrada de esa cueva. Y he aquí que el Señor se encontraba en ese silbo, hermanos. Hablando a su corazón, volviéndole a preguntar, Elías, ¿qué haces aquí? Y él volvió a responder exactamente lo mismo. Pero es en medio de ese silbo apacible, hermanos, que él pudo verdaderamente experimentar la realidad de la presencia de su Dios y que en todo momento este Dios se encontraba a su lado, guiándolo, dirigiéndolo y que él estaría dispuesto a sujetarlo, a mantenerlo, a soportarlo hasta el día en que fuera llamado a su presencia. Paradójicamente, este hombre que querían asesinar y que él mismo buscaba la muerte, tiempo después no tendría que gustar la muerte para ir a la presencia de Dios. Elías pudo ver la presencia de Dios, no a través de estas manifestaciones terribles, sino a través de una sencilla manifestación silenciosa, hablando a su alma y hablando a su corazón. Es ahí donde Dios habla al corazón de las personas, hermanos. Charles Spurgeon hace una alegoría mencionando que todas estas manifestaciones poderosas pueden apuntar hacia la ley. La ley trata de hacernos despertar a nuestra verdadera condición de miseria, pero la ley no es capaz de darnos la paz, el gozo y el consuelo que necesitamos. Ese gozo y ese consuelo lo encontramos en la gracia. La gracia es ese silbo apacible, dice Spurgeon, que habla y toca las entrañas de nuestro corazón para sanar la herida que la ley produce en nuestra alma, hermanos. Esta es la forma en la que Dios obra en la vida de las personas. Esta es la forma en la que Dios obra aún en la vida de sus siervos. Cuando nos conduce en medio de la aflicción y de la angustia a ese encuentro con Él, consigo mismo.
para encontrar en Él nuestro verdadero reposo. No es casualidad todo lo que se menciona en este capítulo, hermanos. Elías era un tipo, digámoslo así, de Cristo, quien a su vez estaba representando a otros tipos de Cristo. 40 días y 40 noches son los mismos días que Moisés pasó en ese monte Sinaí para recibir la ley. El pasaje nos está recordando que este Elías era un nuevo Moisés cuyo mensaje debía ser recibido. Fue en el desierto que Elías fue sustentado, al igual que el pueblo de Israel fue sustentado en el desierto, mostrándonos que este Elías era un nuevo Israel que tendría que procurar ser fiel a este Dios. Pero en última instancia, Moisés, el pueblo de Israel, Elías, todos ellos apuntaban a Cristo Jesús nuestro Señor, quien es el último Moisés y quien es el verdadero Moisés. Y cuando decimos el último Moisés, queremos decir que Jesucristo sería el profeta, aquel quien vendría a traernos la palabra de Dios. Y cuando decimos que Él es el verdadero Israel, estamos refiriéndonos a que es Él quien vendría a vivir la vida perfecta que el pueblo de Israel quebrantó una y otra vez. Y como el último Moisés y el verdadero Israel, Cristo Jesús vendría a ser posible que su pueblo experimentara esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en Cristo en donde encontramos ese silbo apacible, hermanos. Es Jesús quien al venir en la carne para habitar entre nosotros, es capaz de hablar paz a sus pueblos, a su pueblo, a su iglesia, a todos los que en Él ponen su confianza. Esa paz que Elías finalmente encontraría o recuperaría tras darse cuenta que todo se encuentra o se encontraba bajo la soberanía de su Dios. Cuando Dios le confirma y le dice, Elías, no estás solo, todo está en mis manos. Yo me he reservado 7,000 hombres como un remanente que no han doblado sus rodillas. La paz que ahora nosotros también encontramos, hermanos, descansa en esa soberanía de Dios, quien en su propósito eterno envió a su amado Hijo Jesucristo, para que en Él y por medio de Él podamos escuchar ese susurro apacible que habla a nuestra alma, que nos confirma y que nos garantiza que en Él todo está pagado, que no hay que temer, que no hay nada que deba perturbarnos verdaderamente, puesto que este Cristo es la roca eterna, puesto que en este Cristo, hermanos, verdaderamente podemos encontrar nuestro gozo y nuestro genuino contentamiento. Para eso nos congregamos hoy, hermanos, para adorar a aquel a través de quien Dios ha hablado a nuestros corazones, para adorar a aquel en quien Dios habla a nuestras vidas, para adorar a Jesucristo, hermanos, aquel que habla paz a su pueblo, aquel quien se describe como uno que no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. Aquel quien sutilmente viene y se introduce a nuestros corazones. Aquel quien es digno de ser adorado, de ser alabado, de ser amado. Porque Él mismo nos ha amado y nos lo ha mostrado a través de la cruz, hermanos. ¿Qué te aflige hoy, hermano? ¿Cuál es la lucha que tienes particularmente? Deja que Dios hable a través de ese silbo apacible en este precioso tiempo de adoración. Descansa en la certeza y en la realidad de que Cristo Jesús ya ha pagado por nuestras deudas y que en Él podemos encontrar nuestro gozo, hermanos. Sigamos adorando al Señor, hermanos.